Muchísimas gracias. Y el doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, precisamente. Bienvenido, doctor RPP. Gracias. Gracias. Primero, ¿qué les ha parecido la ceremonia con distintas reacciones, con distintos discursos también? Muchos han utilizado esos minutos, ¿verdad?, para acordarse de algunos presidentes. Uno de ellos habló incluso de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Otros de sus familiares, algunos también han tenido un tinte ideológico, político. Doctor Blume, ¿cómo ha observado la ceremonia? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que constituye un hecho histórico muy importante que el Perú recupere el sistema bicameral, que lamentablemente fue dejado de lado precisamente por el señor Alberto Fujimori, cuando después del golpe del 5 de abril de 1992 convocó a un Congreso Constituyente democrático y se aprobó una nueva constitución en la cual se modificó el sistema de bicameral a unicameral. Creo que el país rescata un Congreso mucho más reflexivo, mucho más amplio, en donde el producto normativo va a ser el resultado de un doble debate, de una doble revisión, de una doble reflexión, y eso que creo que le hace bien a la República. Es lo primero que hay que rescatar. O sea, hoy día es un día histórico en que se reinstala la bicameralidad en el Perú, y eso hay que ponderarlo. Fuera del aspecto folclórico de la sesión de hoy día, en donde, como nos tienen acostumbrados, pues algunos sectores se olvidan de la significación de la fecha y actúan por cuestiones coyunturales, ¿no? Perfecto. Doctor Delgado Guembes, sus impresiones sobre las ceremonias, tanto en la Cámara de Senadores y Diputados, y si coincide con el doctor Blume, sobre la importancia del retorno de la bicameralidad para todos los peruanos. Bueno, en principio hemos visto que la juramentación ha sido más de lo mismo, porque no ha cambiado para nada la dimensión folclórica de las invocaciones. Eso siempre ha ocurrido, algunos excesos como siempre también, pero más allá de esa dimensión en la que los personajes se caracterizan telúricamente respecto a sus orígenes, tenemos lo que señala el doctor Ernesto Blume, que es el retorno a la bicameralidad. En principio, yo he sido formado dentro de la bicameralidad porque he trabajado en la Cámara de Diputados desde el año 1980 hasta el año 1992. Mi formación ha sido una formación bicameral. Claro. Y yo he recibido la tradición que recibí a través de mis maestros, el señor Luis Chacón Saavedra, el señor Delfín Sotelo Mejía, que han sido oficiales mayores. En esa época los oficiales mayores tardaban en el cargo entre 15 y 20 años. Ahora tenemos más o menos, en 20 años hemos tenido como 10 oficiales mayores. Yo soy uno de los oficiales mayores que menor tiempo ha durado. Por eso, así como históricamente se reconoce al hijo de Carlomagno como Pipino el Breve, a mí me dicen Cesarino el Breve por lo poco que he durado en el cargo. Por su corta duración. Por la corta duración. Claro. Pero bueno, el asunto es que concretamente yo he trabajado en el Congreso desde el año 1980 y me he reincorporado en el Congreso durante el Congreso unicameral. Yo celebro que se haya retornado a la bicameralidad, aunque naturalmente, como cualquier dimensión humana, nos encontramos con un diseño que podría mejorarse significativamente para que haya mayor equidad en las competencias que tiene cada una de las cámaras. También coincido con el doctor Blume en que, debido a que hay dos cámaras, esto facilita que haya niveles de pausa y de reflexión antes que de precipitación o de improvisación, debido a que, en general, en la Cámara de Diputados hay amateurs, pero en el Senado deben haber personas con mayor trayectoria y experiencia. Espero que esa premonición se cumpla. Sin embargo, y esa pregunta para ambos, se ha criticado que la Cámara de Senadores tiene un poder excesivo. Por ejemplo, si un proyecto de ley es aprobado en la de diputados, va a la de senadores, pero la de senadores no la devuelve a la de diputados, como sí ocurre, por ejemplo, en otros sistemas con bicameralidad. ¿Cómo observar este punto, doctor Blume? Bueno, es una modificación que se ha establecido, que hay que probarla en la práctica. Depende mucho también de
la actitud y del comportamiento de los señores senadores, que deben ser conscientes que en un Estado constitucional hay que hacer un uso racional y proporcionado del poder y no pretender exceso y abuso de poder, que es lo que ocurre precisamente en los sistemas en donde no se respetan las reglas constitucionales. Entonces hago votos para que esta fórmula funcione, y en el futuro, si hay que hacer algunos ajustes, pues tendrán que canalizarse a través de modificatorias constitucionales. Perfecto. Doctor Delgado Bembesi. Bueno, a mí me parece que, como mencionaba en mi anterior comentario, se ha excedido el diseño de forma tal que hay un fortalecimiento del papel que ha tenido el Senado en nuestra historia republicana. En el Parlamento peruano siempre se ha tendido a cierta forma de asimetría, pero en este caso nos encontramos con una forma de asimetría que me parece que es dañina. ¿Por qué? Porque por lo menos dentro del proceso legislativo nos encontramos con que el Senado va a ser el que va a decidir los contenidos normativos. Con lo que decida el Senado, la ley pasa de frente al Poder Ejecutivo para que la promulgue o para que la observe. Este es un sistema al que se le ha denominado un proceso legislativo unidireccional, porque solamente los diputados pueden tener iniciativa, la tiene también el presidente de la República, la tienen los colegios profesionales, la tienen también los gobiernos regionales y locales, sean provinciales o distritales, pero el senador no tiene ninguna iniciativa legislativa. Entonces, lo que quiera que decida el Senado va a ser lo que prevalezca. No habrá ninguna alternativa. Y además, ese mismo Senado tiene la capacidad de control normativo sobre el uso de las facultades legislativas del Poder Ejecutivo. Es decir, puede controlar los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados internacionales ejecutivos y los regímenes de excepción. Y con lo que decida el Senado, con eso va a concluir el proceso, porque el Senado va a poder modificar todas las normas que dicte el Poder Ejecutivo, incluso los tratados internacionales ejecutivos. Si el Senado estima que el tratado no es conducente, pues, dispone que el presidente de la República deje sin efecto y comunique en la sede del tratado que el tratado deja de tener efecto y vínculo para el Perú. Entonces, no es una cosa, digamos, que uno pueda señalar que el diseño es el óptimo. A mí me habría parecido que lo mejor habría sido dividir las competencias en efecto, pero sin esta capacidad de veto que ahora tiene el Senado y que supone un sobredimensionamiento respecto de las facultades, porque no tiene capacidad la Cámara de Diputados para expresar su voz. Claro. Entonces, ese es el problema que yo advierto. Hay que estar muy atentos, sin lugar a dudas. Sí, doctor Blume, por favor. Coincido plenamente con mi directo amigo y colega, el doctor César Delgado Guembes, que además es uno de los más connotados expertos peruanos en lo que es derecho parlamentario, y tiene una abundante obra escrita sobre la materia. Así es. Pero esperemos a ver que la madurez y la sensatez de los operadores imperen y la realidad nos demuestre qué es lo que va a pasar. Pero en todo caso habrá que hacer ajustes a futuro. Pero frente a al gran paso de la bicameralidad, este es un tema, digamos, de menor nivel, no poco importante, pero de menor nivel, porque lo fundamental era recuperar la bicameralidad, y ya ese paso se ha dado. Doctor Delgado. Sí. Yo creo que lo que dice el doctor Ernesto Blume es correcto, porque en realidad, bueno, los diseños son importantes y el diseño que se ha logrado, no obstante que previamente hubo un referéndum en el que más o menos 10 millones de votantes optaron por rechazar el modelo que se propuso el año 2018. No obstante ello, el diseño es algo que celebrar, pero más importante que el diseño siempre es la conducta que tienen los operadores, es decir, si es que se comportan de acuerdo a reglas de la virtud, de moralidad y de ética. Si tú tienes criterio, no obstante el diseño que te pongan, tú vas a hacer lo correcto, vas a utilizar las reglas para hacer el bien. Pero si te ponen las mejores de las reglas y tú eres una persona torcida, moral, éticamente, obviamente todo se va al demonio.
definitivamente. Quiero aprovechar para preguntarles algo que puede parecer protocolar, pero que ha causado también muchísima polémica. Primero, una carta de Fernando Rospigliosi, el presidente encargado del Congreso de la República, al mandatario José María Balcázar, y le dice: el 26 prácticamente termina el mandato, tienes que devolver la banda presidencial. Luego otra carta en la que dice: no es el 26, el 28, pero la banda presidencial le entrega el presidente del Congreso, es decir, no Balcázar, sino Rospigliosi. ¿Cómo analizar ese punto constitucionalmente, doctor Blume? Bueno, yo quisiera, con su venia, por favor, ya que César ha emitido opinión sobre este tema, y lo he escuchado, yo concuerdo, que quizás él intervenga en primer lugar para analizar puntualmente este asunto, y yo ya acotaría. Perfecto, ¿no? Sí. Bueno, en efecto, estamos ante un problema que tiene que ver con la interpretación del artículo 115 de la Constitución, en el que se señala que cuando el presidente por algún tipo de impedimento no puede ejercer la presidencia, es reemplazado por el primer vicepresidente, segundo vicepresidente. Si los dos están con impedimento, asume la presidencia del Congreso, la presidencia de la República, el presidente del Congreso. Entonces, claro. El presidente del Congreso tiene que ejercer las funciones del presidente de la República, y ahí se presenta el problema. Si el presidente de la República es presidente del Congreso, una vez que vence el mandato del congresista y presidente del Congreso el día 26 de julio, quiere decir que deja de ser presidente de la República quien ejercía las funciones en su condición de presidente del Congreso. Mi respuesta personal, que la he manifestado abiertamente, es que sigue siendo presidente de la República, porque... Ya no del Congreso, pero sí de la República. Bueno, ya no del Congreso, porque no puede serlo, pero es que él ya asumió la condición de presidente de la República en mérito a la juramentación que realiza en la fecha en la que concurre al Palacio de Gobierno para hacerse cargo de las funciones. No nos podemos quedar sin presidente de la República. En realidad, el tema de la banda presidencial es de menor monta en relación con el mandato que la Constitución también le fija al presidente de la República. Obligatoriamente es una norma imperativa e inexcusable que el presidente de la República concurra al Congreso a dar su mensaje cada vez que haya la instalación de una primera legislatura. Estamos ante una primera legislatura. El señor Balcázar es presidente de la República, según lo que dice el propio señor Rospigliosi, que va a ser hasta el día 28. Entonces, nos estamos quedando sin la rendición de cuentas. Es más importante la rendición de cuentas del presidente de la República sobre la situación de la República que el tema de la banda. La banda es importante, indudablemente, porque es un símbolo, es parte de un ritual republicano y eso se debe respetar. Pero lo que está ocurriendo ahora es un mare magnum de apelativos de normas, que la ley 27.508, que la 27.375, que han sido derogadas, que ya no hay manera de obligar. Bueno, eso fue lo que ocurrió fundamentalmente el año 2001. Pero la Constitución no ha sido derogada y la Constitución sigue mandando exactamente lo mismo. Seguimos en ese mismo escenario. En el mismo escenario. Y la Constitución no distingue entre un presidente que accede a la presidencia por mandato popular, por elección, y un presidente que accede por sucesión de acuerdo a lo que señala la Constitución. Tenemos un mismo tipo de presidente. No hay dos tipos de presidente. Es el mismo. A diferencia de lo que sí ocurre cuando el presidente de la República se ausenta del país, asume la presidencia el vicepresidente y el vicepresidente se encarga del despacho. No es presidente porque el presidente está de viaje. Pero en este caso no es que el presidente del Congreso sea encargado. Doctor Blume, por favor. Sí, sobre ese tema, por favor. Yo quería abundar en lo siguiente. El artículo 118 de la Constitución, inciso 7, es claro y preciso al señalar la obligación que tiene el presidente de la República de concurrir al Congreso y dar cuenta de su mandato. Inclusive señala los tópicos que debe contener el mensaje. Y dice que cuando se trata de un presidente que recién asume, él da el mensaje sin aprobación del Consejo de Ministros porque todavía no ha asumido ni tiene Consejo de Ministros. No tiene Consejo Pero en de lo Ministros. sucesivo sí los mensajes deben ser aprobados por el Consejo de Ministros. Ahora, ¿cuál es el sentido de la norma? Que el presidente dé cuenta al país de tres aspectos básicamente. ¿Cómo recibió el país? ¿Qué medidas adoptó y cuáles son las medidas que va a adoptar hacia futuro? Es decir, esa rendición de cuentas y esa información responden a un mandato constitucional.
Y lo que ha ocurrido últimamente con el tema del señor Rospigliosi y la banda, yo creo que se debe a que, dada la situación fáctica que se ha producido, porque es una situación peculiar, ¿no? Sí, claro. Vacan al presidente, entra la segunda vicepresidenta, la vacan, entra un presidente del Congreso querido. La volatilidad que hemos tenido. Y ¿no? luego tenemos al señor Balcázar. Entonces ahí creo que ha habido una falta de claridad en la percepción del tema, pero la lógica constitucional es clarísima. Y como bien dice César, nos estamos privando de la rendición de cuentas que tiene que dar el señor Balcázar. Pero esperemos que la señora Keiko, cuando haga su mensaje, nos relate lo que está recibiendo y luego entre ya a sus propuestas, planteamientos y planes futuros. Para cerrar ese tema, ¿hizo mal Rospigliosi al enviar la carta? ¿Se apresuró al enviar la carta, doctor Delgado Gómez? A mí me parece que el contenido de la carta es erróneo y esta carta ha tenido consecuencias porque si se revisa el programa preliminar que ha sido preparado, se ha omitido de manera expresa la designación de las comisiones de anuncio y de recibo para el señor Balcázar, que es lo que habría correspondido que ocurriera. O sea, han honrado el error que se ha cometido, no sé si voluntaria o involuntariamente. Pero fue un error para usted. Para mí es un error porque la Constitución no distingue entre tipos de presidentes. Tenemos solo un tipo de presidente, no hay dos. Doctor Blume, ¿fue un error? ¿Se apresuró Fernando Rospigliosi al enviar la carta? Yo diría que, mire, lo que ocurre es que la peculiaridad de fenómenos que se han venido produciendo en el país en los últimos tiempos han revelado que hay situaciones que escapan a la previsión normativa, en este caso del legislador constituyente. Y cuando estamos en ese ámbito, lo que hay que hacer es aplicar la lógica básica y la filosofía del legislador constituyente. Pero algunos operadores, pues, los principios y valores constitucionales, pero algunos operadores o asesores a veces tienen otra orientación y eso provoca pues errores que felizmente se han corregido. Muy bien, tenemos unos minutos para hablar del tema Pedro Castillo. Hoy el Ministerio de Justicia ha dicho que se cierra toda posibilidad de indulto o gracia presidencial a favor de Pedro Castillo. ¿Se han cerrado todas las puertas o todavía el presidente José María Balcázar podría apelar a algún tipo de argumento? Mire, desde mi punto de vista, el tema está cerrado. Cerrado, ok. Mire, y hay que detenerse en la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional en el mes de febrero del año 2024, cuando resolvió el habeas corpus que planteó el expresidente Castillo a raíz de su situación. Y ahí el tribunal dijo que lo que hizo el expresidente fue un quebrantamiento del orden constitucional, un golpe de Estado que lo colocó ipso iure al margen de la Constitución e instauró un estado de anormalidad constitucional. Y frente a esa situación, lo que realizó el Congreso de la República al vacarlo fue simplemente una declaración de una situación preexistente. O sea, la vacancia fue meramente declarativa de un hecho preexistente. O sea, y el señor estaba fuera de la... ya no era presidente. Sí, claro. Y el Congreso simplemente declaró esa situación. Por lo tanto, las otras digresiones no vienen al caso. Y en consecuencia, estamos frente a un personaje que traicionó el mandato popular, cometió un acto de felonía constitucional, rompió el orden constitucional, y un país que se respeta y que quiere que su sistema constitucional opere no puede ser blando ni puede ser, digamos, consentidor de una situación de esta naturaleza. Por la salud de la República, el señor Castillo debe ser sancionado y debe purgar la pena que corresponde, para que no se repita esta historia de presidentes que abdican del juramento y provocan golpes de Estado y no pasa nada. Y por lo tanto, la declaración del señor Nieto, y lo he dicho varias veces y hoy lo repito, me parece lamentable y revela orfandad jurídica
y miopía ¿Se constitucional. refiere usted a lo que dijo el ex candidato presidencial Jorge Nieto, quien pidió precisamente que la presidenta Keiko Fujimori analice el indulto, ¿correcto? Para Pedro Castillo, No, además, para acercarse como con si fuera posiciones un tema en el Perú. de llamado a la conciliación. Exacto, Estamos sí. frente a un Presentó ese dictador, argumento. a un abdicador del poder y tenemos que ser rigurosos. Esa historia no se puede repetir por la salud de la República. Muy bien, doctor Delgado Guembes, su posición sobre este tema, por favor. Tema Castillo. Muy austera y parcamente, solo diré, el que sabe, sabe, y el que no, aplaude. No me queda más que coincidir con lo que dice el doctor Blume. Ujú. Correcto. Y para cerrar el tema Castillo, la presidenta Keiko Fujimori debería tomar en cuenta lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el expresidente Pedro Castillo, el expresidente Alejandro Toledo, el expresidente Ollanta, distintos casos, correcto, pero que están también con pedidos o de indulto o de gracia presidencial. Mire, Doctor Blume. Mire, la presidenta entrante tiene la facultad constitucional de otorgar indultos y gracias presidenciales en el marco de lo señalado por el Tribunal Constitucional, que es el ejercicio razonable, razonado y proporcional del poder. En el caso de los indultos implican que estemos frente a un condenado, es decir, una persona que ha recibido una sentencia de última instancia condenatoria. Esa situación no se da ni con el señor Castillo ni con el señor Toledo, que tienen procesos en trámite, Claro. que están Y que han apelado sentencias también. impugnadas Así es, y en vías están de apeladas. revisión por el superior jerárquico. Por lo tanto, esa situación no se da. Ahora, tampoco opera el indulto humanitario, porque también corre la suerte de que haya una sentencia firme. De otro lado, respecto al señor Toledo, que alude a problemas de salud muy graves, quizás en el proceso penal respectivo se pueda contemplar la variación de la orden de prisión por una orden de prisión Arresto domiciliaria, ¿no? claro. O arresto domiciliario, dado a que tiene también ya más de 80 años. Ese es otro tema, pero creo que el tema del indulto en este momento no debe estar en agenda de la nueva presidenta, porque no se están dando los casos bajo la previsión constitucional que le acabo de mencionar. Muy bien, gracias a ambos por estar con nosotros. Estamos atentos entonces a lo que va a ser toda la ceremonia, obviamente, en la que la presidenta electa Keiko Fujimori va a asumir el mando del país. Esperemos el mensaje que va a dirigir al Congreso de la República también. Y la pregunta final para ambos, 30 segundos. ¿Qué esperan de este mensaje, por cierto, doctor? Bueno, un mensaje de unidad, de concordia nacional y de esperanza para todos los peruanos. Perfecto. Doctor Delgado Guembes, ¿qué espera del mensaje? Bueno, finalmente, para mí lo más importante es que se trate de conducir al país hacia un mejor destino y a reordenar los estropicios que hemos venido viendo durante no solamente el último quinquenio, sino algo más que eso. Perfecto. Doctor César Delgado Guembes, gracias. Ex oficial mayor del Congreso, el doctor Ernesto Blume, constitucionalista con nosotros.